está en la agenda y ya bastante tiempo, es el tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Y la verdad de las cosas es que estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a un tema en el cual es el propio presidente Ollanta el que está permitiendo este tipo de cosas. Porque ya el informe lo sabemos todos, el señor Alberto Fujimori objetivamente no tiene cáncer, objetivamente hablando no tiene cáncer, tuvo, digamos, algunas apariciones cancerosas que fueron inmediatamente corregidas, médica y clínicamente, pero a la fecha no tiene cáncer. Entonces, el presidente de la República no sé qué cosa espera para zanjar este tema. Ayer hemos leído una información en la cual se manifiesta que cuando la comisión de indultos, la comisión médica en este caso de indultos, simplemente allega a la opinión de que no merece otorgarse el indulto, simplemente no se eleva el expediente a la Presidencia de la República y se le devuelve al solicitante, ¿no es cierto?, con la opinión de la denegación. Y punto, se acabó el tema, ¿no? Pero en este caso vemos que a la opinión pública nos faltan el respeto, nos siguen zarandeando para aquí y para allá, salen los parlamentarios de Fuerza Popular o el fujimorismo a presionar, a exigir, a reclamar, y la verdad de las cosas da la impresión como que todos los peruanos, los 30 millones de peruanos, le pagamos el sueldo a los fujimoristas para que solamente se dediquen a una sola cosa, a buscar la salida de su líder Alberto Fujimori. Nosotros aquí tenemos una posición muy clara. El señor Alberto Fujimori, si realmente requiere de indulto humanitario, pues debe irse a su casa si es que esas son las condiciones que probada y objetivamente los médicos determinan. Porque tampoco es dable que permitamos que una persona fallezca en prisión. Eso no corre por nuestra mente, no está en nuestra cultura. Pero da la casualidad que este último informe, con todos los caprichos, con todas las imposiciones del fujimorismo y de Alberto Fujimori, en el sentido de que tiene que ir al médico y no otro, etcétera, etcétera, el informe es claro y contundente. El señor Alberto Fujimori no tiene cáncer, no tiene enfermedad terminal. Otra cosa es que tenga depresión, que esté triste, que esté apenado. La pregunta es, de los miles de presos en el Perú, no creo que exista uno solo que esté alegre, ¿no?, o que no tenga tristeza, o que no tenga pena, o que no quiera salir. ¿Correcto? Entonces las sentencias judiciales se han hecho para ser cumplidas. Si no, ¿para qué gastamos tantos millones de soles en mantener un sistema judicial si luego que ellos sentencian, nosotros estamos enviando a su casa a los sentenciados y a los condenados? Peor aún, en el caso del señor Alberto Fujimori, que ha sido sentenciado por delitos graves, crímenes de lesa humanidad. Entonces, la cosa aquí está clarísima. El señor Alberto Fujimori no tiene cáncer, no tiene enfermedad terminal, tiene que seguir cumpliendo su condena en una prisión común. Nosotros también estamos en contra que el señor Alberto Fujimori goce de todas las gollerías que goza, ¿no es cierto?, en la DINOE, que nos cuesta a todos los peruanos. Es prácticamente una hacienda, donde el señor Alberto Fujimori tiene espacio para A y B cosas, mientras que otro dictador, como el caso de Videla en Argentina, está prácticamente en una prisión común, ¿no?, y no goza de las gollerías que sí tiene el señor Alberto Fujimori. Entonces hablemos las cosas en claro. Ahora el señor César Hildebrand, en la última edición de su semanario Hildebrand en sus 13, ha manifestado dentro de su editorial, ¿no?, creo que lo ha titulado
sugerencia impertinente Ollanta-Humala con respecto al indulto a Fujimori, él ha manifestado que debería pedírsele a Alberto Fujimori que pida perdón por todos los delitos, los graves delitos cometidos en contra de muchos peruanos y contra de, digamos, el agravamiento moral de lesa patria, de lesa democracia, de lesa república que infligieron no solamente Alberto Fujimori, sino todo el equipo que lo acompañó. Y la verdad de las cosas es que el pedido impertinente, como bien dice César Gilebra, queda en eso, ¿no? En un pedido impertinente, por una razón sencilla, mi estimado César Gilebra. Esa decisión de pedir perdón no te la puede exigir otra persona, tiene que nacer de tu corazón. Cuando nace de tu corazón es porque sale con sinceridad y estás convencido, convicto y tienes fe de que tu pedido de perdón, al ser expresado objetivamente, es una muestra de tu arrepentimiento completo y absoluto frente a Dios y frente a la sociedad a la que se hizo daño. Pero la propuesta que hace el señor Gilebra es que Ollanta-Humala le exija que el señor pida perdón. Y exigir a una persona que pida perdón, esto lamentablemente no puede surtir los efectos de lo que realmente tiene que ser y como conocemos y entendemos lo que significa es el perdón. Cuando alguien pide perdón, lo pide de motu propio. Perdóname por las faltas que yo he cometido. Y una persona pide perdón sin que otro se lo exija, porque tiene que nacer de su corazón, de su alma, de su ser, de su intimidad. Estamos hablando de un preso común. O sea, nosotros nos basamos en la ley. Si la ley dice que cada preso va a hacer lo que se le viene en gana, porque el señor Alberto Fujimori es ingeniero de lo que fuese, y quiere hacer su trabajito, hay que darle un fondo, ¿no es cierto?, para que él haga su trabajito. Entonces la ley tiene que ser igual para todos, estimada amiga. Entonces todos los presos deben decir lo que les gusta, pues, ¿no es cierto? Si a un preso de repente le gusta ser transexual y disfrazarse, ¿no es cierto?, de drag queen, entonces hay que darle también las facilidades a ese preso para que él haga su travestismo. O el otro preso que le gusta, ¿no es cierto?, abrir chapas, hay que traerle chapas para que él empiece a seguir ensayando cómo abrir la chapa. La ley es la ley para todos. Acá no puede haber engreimientos para nadie. Si no, esto no se llama república, así de sencillo y de fácil. Con respecto al señor Alan García, ¿de qué nos quejamos los peruanos si nosotros le hemos dado la segunda oportunidad, sabiendo que este señor no pagó por los delitos cometidos en su primer gobierno? La culpa la tenemos que echarla sobre nuestras cabezas, y que nuestras generaciones de peruanos que van a venir tras de nosotros nos van a tener que levantar el dedo acusador y decir: peruanos ingenuos, peruanos tontos, peruanos incultos, sabiendo que Alan García destruyó el país en su primer gobierno, que robó, que asaltó, que destruyó todo lo bueno que tuvo el Perú en su primer gobierno y nos llevó a inflaciones, a niveles inflacionarios elevadísimos, provocando que miles de peruanos huyan del país. Sin embargo, los peruanos le dimos la segunda oportunidad. ¿Y qué hizo en la segunda oportunidad Alan García? Se dedicó a hacer grandes faenones que hasta el día de hoy siguen siendo investigados. Fujimori y Montesinos nunca envió preso a nadie del Partido Aprista peruano. Todo fue una finta, todo fue un amago, todo fue un arreglo. Por eso es que Alan García también en su periodo le dio todas las facilidades que pudo a Alberto Fujimori. Entonces culpémonos nosotros mismos, compatriotas peruanos, por tercos, por necios, por incultos, por ignorantes políticamente hablando, porque sabiendo que teníamos un Alan García de su primer periodo que demostró que era un incapaz, un mediocre,
un ladrón, un sinvergüenza. Sin embargo, le dimos una segunda oportunidad, que somos buenitos. Y en la segunda oportunidad, prácticamente él y todo su comando alanista, por un poco más se lleva con ruedas el Estado peruano. ¿O no se acuerdan de Fernando Barrios y Pensa, de salud, que se autopagó indemnización? ¿O no se acuerdan los ladrones del Banmat? ¿O no se acuerdan, oiga, Hernán Garrioleca y tantos y tantos y tantos y tantos? Business Track. Y sería largo enumerar los actos de corrupción de Alan García. Pero es que somos necios. Y ahora hay mucha gente que está pensando que Alan García debe ir a su tercer periodo. Por eso así es como destruimos a nuestro país. Personalmente siento vergüenza de haberse elegido a Alan García en su segundo periodo. Yo no voté por él, pero la mayoría lo hizo. Y nuestros nietos, bisnietos y tataranietos nos van a echar la culpa por tontos, por necios. Es que no hemos aprendido la lección